Buenos días, hoy le vamos a hablar sobre la norma A020, vivienda del Reglamento Nacional de Edificaciones, y esto se divide en artículos. El artículo número 1 nos habla del objeto y finalidad. El objetivo principal que tiene es regular las condiciones mínimas del diseño. La finalidad que tiene es cubrir las necesidades básicas del hábitat, sus funciones y su seguridad. En el artículo número 2 nos habla del ámbito de aplicación. Nos dice que esta norma debe de ser aplicada obligatoriamente a nivel nacional en todas las residencias. En el artículo número 3 nos habla de la definición de edificación residencial. Básicamente esta se encarga de albergar a familias en lugares hechos para satisfacer sus necesidades básicas, lo cual sería el descanso, la alimentación y el aseo. También nos dice que podemos agregar lugares adicionales para actividades extras como un patio para la recreación o una cochera. En el artículo 4 nos habla sobre las tipologías. Dentro de estas entraría la vivienda unifamiliar, la vivienda bifamiliar, multifamiliar, la vivienda taller, el conjunto habitacional, la quinta y la vivienda de uso común. 5. Ubicación. 5.1. Las edificaciones residenciales en zonas urbanas se edifican en áreas de zonificación residencial o zonificación compatible con el uso residencial. En el 5.2, las viviendas unifamiliares pueden edificarse en zonas rurales. Artículo 6. Zona bioclimáticas. En el diseño de la zonificación residenciales debe ser capaz de responder a las características de las zonas bioclimáticas en las que se encuentra. En la zonificación bioclimática se establece la RNE. Artículo 7. Densidad habitacional. Es el número de habitantes de un núcleo de una vivienda que está en función del número de dormitorios. Según lo siguiente, encontramos en las viviendas y número de personas. Artículo 8. Área techada mínima. 8.1. El área techada mínima de las unidades de la vivienda son las siguientes. A. El área techada mínima de una vivienda en uso colectivo. B. La vivienda en grupos familiares sin capacidad de ampliación. C. La vivienda unifamiliar en su forma inicial como módulo básico de una vivienda con posibilidad de expansión. En el 8.2 tenemos el caso de las áreas mínimas de las edificaciones. Que se ejecuta un programa promovida por el Estado, que aplican las normas técnicas correspondientes. En el artículo 9 nos menciona sobre la altura mínima de los ambientes. Acá nos dice que la altura mínima entre un piso terminado y un cielo raso no debe ser menor a 2.30 metros. También nos hace saber que en las viviendas con cubiertas inclinadas entre el encuentro del muro con el cielo raso no debe tener una altura mínima de 1.80 metros. También nos dice que en los ambientes higiénicos debe de tener una altura mínima de 2.10 metros. En el artículo 10 nos habla sobre las dimensiones de los espacios. En esto nos dice que las dimensiones de los espacios que conforman cada vivienda deben de ser suficientes para albergar mobiliario, permitir la circulación, como también desarrollar actividades. Y también debe estar acorde con el número de habitantes. En el artículo 11 nos hace mención sobre ventilación e iluminación. En nos dice que los ambientes de cada edificación deben de estar dotados de una iluminación y una ventilación natural. Sin embargo, nos hacen saber que los ambientes de aseo, de lavado, depósitos, almacenamiento, hall, sótanos, etc., pueden tener una iluminación artificial y una ventilación mecánica. Artículo 12. Vanos de acceso y ventanas. Según el artículo 12, los vanos deben tener un cierre según las condiciones de clima y materiales compatibles con los materiales de cerramiento. Los vanos destinados a iluminar y ventilar no deben de ser menores del 10% de la habitación, debiendo presentar una abertura del 5% de la habitación. Artículo 13. Pasajes de circulación permiten contacto con viviendas entre sí, ¿no? Artículo 14. Materiales y acabados. Los materiales para los exteriores deben ser estables, resistentes al fuego, humedad y dotar de protección acústica. Los pisos de las cocinas deben ser resistentes a las grasas y aceites. Los materiales para las zonas húmedas dentro de la vivienda deben ser antideslizantes en piso y paredes impermeables. Artículo 15. Escaleras. Escaleras al interior de una vivienda en ancho mínimo de 90 centímetros.
Escalera integrada. Su objetivo es evacuar a las personas entre pisos de manera fluida. Ancho mínimo es de 1,20 m. Escalera protegidas. Su objetivo es evacuar a las personas en caso de sismos o incendios. Bueno, el artículo 16 nos habla de que un ascensor es obligatorio en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales si el quinto piso está a una altura mayor a 12 metros sobre el ingreso de la edificación. El artículo 17 de lotes en esquinas nos habla que el área libre establecida puede reducirse según la normativa municipal. Esto siempre y cuando que el diseño permita actividades dentro de la vivienda de una manera adecuada. También nos habla el artículo 18 de azotea, parapetos y barandas, que las azoteas no forman parte de la edificación, pudiéndose emplear sobre la altura máxima permitida. Asimismo, también tenemos que las azoteas deben tener un sistema que permita el manejo de las aguas pluviales y también se pueden techar hasta un 50% del área de las azoteas. Las azoteas deben contar con parapetos o barandas con 1,10 m de altura como mínimo. Las alturas del parapeto y la baranda de protección se mide por el nivel accesible contiguo y las azoteas de una sola vivienda pueden albergar cualquier uso para la vivienda. El artículo 19 de muros y tabiques nos habla de que los tabiques exteriores o divisorios deben tener características dependiendo del clima y el comportamiento acústico interior. En caso de que los tabiques alojen tuberías de agua y desagüe, estos deben tener un ancho mínimo de 1 centímetro para el recubrimiento. La altura mínima de los tabiques divisorios de zonas no cubiertas deben ser de 2,10 m y los muros divisorios deben ser de materiales resistentes al fuego de 60 minutos como mínimo. Artículo 20. Techos y cubiertas ligeras. Se permite la instalación de cubiertas ligeras debidamente sujetas a la estructura y conforme a lo establecido. El último techo debe tener un comportamiento térmico que disminuya la carga térmica de la radiación social, así como la temperatura radiante en la cara interior del elemento horizontal. Las cubiertas inclinadas deben permitir la reparación y mantenimiento. Artículo 21. Estacionamientos. El estacionamiento constituye una función complementaria a la vivienda, por lo tanto debe ser considerada de manera conjunta a la edificación. El número de espacios para el estacionamiento debe estar establecido en las normas correspondientes. En caso de que no se aplique el número de espacios de estacionamiento, se debe emplear lo siguiente: un estacionamiento cada 3 viviendas, un estacionamiento cada 5 viviendas de uso colectivo y un estacionamiento para bicicletas por cada 3 viviendas. Artículo 22. Servicios públicos. La vivienda debe conformarse por instalaciones de agua, desagüe, redes internas, servicios de gas y telecomunicaciones. Si son públicas o tengan la factibilidad del servicio, se instalarán de acuerdo con las normas. Artículo 23. Servicios sanitarios. Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios según el cuadro número 8 de grupos familiares. Así como en los ambientes de aseo o donde se encuentre un aparato sanitario, deben contar con una válvula de control y un sumidero con trampa en caso de un desperfecto. Bien, ahora hablaremos sobre el artículo 24, el que consta sobre ductos. Los ductos pueden servir para la ventilación de ambientes de servicios sanitarios, despedir residuos sólidos o alojar montantes de agua, desagüe, electricidad, telecomunicaciones o gas. Pasando con el artículo 25 encontramos los medidores de servicio, el que dice que toda vivienda debe contar con un medidor de consumo de agua, de energía eléctrica y cuando se requiera de gas. En el artículo 26 encontramos los residuos sólidos. Las edificaciones de viviendas multifamiliares, conjuntos residenciales y o de uso colectivo deben contar con ambientes exclusivos para el almacenamiento de basura doméstica, considerando espacios para la segregación por tipo. Y en el artículo 27 encontramos los requisitos de seguridad, cada uno con su respectiva protección contra incendios, ya que los incendios son los más concurridos en las viviendas. Artículo 28. Sistemas constructivos. Las viviendas pueden edificarse con sistemas constructivos tradicionales o no convencionales que estén aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Artículo 29. Sostenibilidad de la vivienda. Las edificaciones residenciales se deben ejecutar respetando el medio ambiente, debiendo priorizar el uso de energías renovables y sistemas de eficiencia energética. Artículo 30. Densificación urbana. En las zonas consideradas en el Plan de Desarrollo Urbano con zonificación residencial mayor al establecido originalmente, es posible incrementar el número preexistente de viviendas sobre un lote. Muchas gracias a todos.